Bien, muy buenas noches con todos. Damos la bienvenida a la ingeniera Gabriela Zarango, que nos acompañará el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a continuar con las clases de suspensión y dirección. Sí, el día viernes ya habíamos hablado un poco de generalidades. El día de hoy ya vamos a hablar de cada una de las partes de la suspensión. Sí, iniciaremos con la suspensión como como tema neto de la clase de hoy. Sí, vamos a ver distintas características y distintos tipos que han existido, sí, a lo largo de la época y la evolución del tipo de suspensión, sí. Entonces le doy paso a mi compañero para que inicie con la clase del día de hoy. Bien, gracias. Muchas gracias. Pues sí, bien, vamos a ver la clase de hoy un poco de lo que es el sistema de suspensión. Deme un minuto y ya les comparto la pantalla. Bien. Listo. Pues bien, iniciemos con un poco del sistema de suspensión. La semana pasada también estábamos viendo un poco de estos aspectos, un poco de lo que es las generalidades básicas de este sistema, lo que conlleva. Entonces hoy vamos a profundizar un poco más de este tema, ¿no? Como les mencionó mi compañero, vamos a ver un poco del avance, el desarrollo automotriz que ha venido dándose. Entonces vamos a revisar estos aspectos. Bien, aquí tenemos unas generalidades. Como nos dice aquí, el sistema de suspensión de un vehículo es el conjunto de componentes mecánicos que unen la parte suspendida del vehículo con la superficie rodante. Pues bien, aquí tenemos dos puntos, ¿no? Vamos a ver lo que es la masa suspendida y la masa no suspendida, que básicamente se trata de las bases del vehículo, ¿no? En este caso como el chasis, el grupo motor, la carrocería, todo lo que vendría a ser en la parte, lo que abarca la mayoría parte del vehículo, ¿no? Además de la carga y los ocupantes del mismo, en este caso los pasajeros que estarían dentro del vehículo, ¿no? Tenemos otro punto que es la masa no suspendida, que formada por el sistema de suspensión y los elementos que conectan dicho sistema con el terreno. Estos son las ruedas, todo lo que es el sistema de frenos del mismo. Estos sí están incluidos fuera del chasis, ¿no? Elementos de transmisión, otros ejes y otros elementos que conllevan. Bien. Bien, aquí tengo una pequeña ilustración. Podemos apreciar lo que son los elementos no suspendidos, lo que les estaba mencionando en la anterior diapositiva, que son las llantas, ¿no? Todo lo que es el sistema de frenos en sí, algunos ejes que conlleva. Tenemos los elementos suspendidos, ¿no? Como les decía, por lo generalmente lo que abarca todo el vehículo, ¿no? El chasis, la parte más grande se podría decir. Contamos con los elementos elásticos, ¿no? En estos elementos son como indican las flechas, están unos muelles, ¿no? Los resortes que son característicos de este sistema. Estos se encargan de absorber los impactos o irregularidades que tenga la superficie de un terreno, ¿no? Esto va conjuntamente con las ruedas, pero independientemente tenemos aquí en cada parte, en la parte posterior y en la parte delantera, lo que son este sistema, del sistema de suspensión, ¿no? Contamos con lo que son muelles, lo que son las ballestas, barras de torsión, en fin, vamos a ir hablando un poco mejor a lo que vaya avanzando la clase. Aquí tenemos otras ilustraciones. Una parte de aquí, en la ilustración izquierda, podemos apreciar un poco más lo que es un tipo de suspensión más independiente, ¿no? Tenemos aquí lo que es el amortiguador en general. Tenemos el resorte o muelle, el amortiguador en la parte interna, el brazo de suspensión, ¿no? Y aquí ya vemos un poco más lo que es el conjunto ya
se puede decir, de los dos lados que abarca el vehículo, ¿no? De igual manera, tenemos aquí los amortiguadores, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Conjuntamente con los elementos que van a ayudar sea, a que sea efectivo este sistema, ¿no? Continuemos. Bien, aquí tenemos la representación del mapa de la suspensión del vehículo, como les decía. Aquí contamos con la suspensión delantera, ¿no? Son los elementos que cuenta este sistema en la parte de adelante del vehículo y de igual manera en la parte posterior, la suspensión posterior, los elementos de igual manera que van a ayudar a este sistema. Tenemos la unión del chasis, como vemos aquí. Esta unión va a estar justo en el chasis, ¿no? Va a ser la base, como decir, del amortiguador para que esté sujeto, para que tenga para que esté anclado correctamente, ¿no? Vamos a tener lo que es el muelle, de lo que se está hablando, el elemento de amortiguación, el muelle resorte que tenemos aquí, el amortiguador, la barra estabilizadora, que posteriormente ya iremos revisando un poco más sus aspectos, ¿no? De igual manera, la barra de torsión, esto sería en la parte de la suspensión delantera. Vamos a la parte de la suspensión posterior. De igual manera, tenemos la unión con el chasis, muy importante, para que se quede fijo el vehículo, ¿no? El amortiguador, el neumático, que es otro aspecto, otro componente bastante importante, y de igual manera las ballestas, siendo este un vehículo, una camioneta, se puede decir, de carga pesada, ¿no? Bien, continuemos. Pues bien, bien, ya hemos venido hablando un poquito de lo que es este sistema, vamos a ver sus funciones, ya que es importante saber que este tipo de suspensión abarca aspectos muy importantes, como los puntos que tenemos aquí, vamos a resaltarlos de mejor manera, ¿no? Tenemos como punto 1, que es soportar la carga del vehículo en sí, todo el peso nos va a ayudar a sujetarlo lo que es el sistema de suspensión, ¿no? Conjuntamente con los amortiguadores y las ballestas, o los muelles en su defecto. Bien, soportar la carga del vehículo formada por los ocupantes y elementos que transporten en ellos. El punto 2 dice resistir los efectos de las fuerzas laterales que se generan en los cambios de dirección debido a las curvas de la carretera. Pues bien, sabemos que cuando estamos en una curva, ¿no? El vehículo se encuentra en una curva. Esto también, como nos dice aquí el concepto, ¿no? Vamos a tener un tipo de fuerza lateral al momento de realizar la curva. Entonces, este tipo de fuerza también el sistema lo va a soportar de cierta forma. Y nos dice de absorber los movimientos producidos por el motor y la frenada. Pues bien, todos estos aspectos son importantes y abarcan las funciones que nos va a ayudar el sistema, ¿no? El sistema de la suspensión. Bien, aquí está un pequeño video, una pequeña animación de lo que sería la importancia del sistema de suspensión. ¿Qué pasaría si en lugar de tener una suspensión sustituimos a este se podría decir por un eje rígido, ¿no? Entonces aquí quiero que vean un poco lo que pasaría en el caso de pasar por un bache. Miren el conductor cómo está en totalmente vibración, como se podría decir, y es muy peligroso este aspecto, ya que, como sabemos, el confort que va a tener, en este caso, el conductor es muy importante para el mismo hecho de estar conduciendo. Y además otro aspecto que cuando vamos por la carretera, ¿no? O por un paso, es muy importante que todo este conjunto, tanto de los amortiguadores, los muelles, absorban esta irregularidad del camino y no se den estos problemas como vemos aquí, ¿no? Se está balanceando totalmente el vehículo, no tiene una estabilidad. Entonces, esta es una de las importancias, ¿no? ¿Sí? De igual manera, se puede
puede ocurrir algún tipo de accidente, ¿no? Y eso que estamos hablando de una velocidad considerable. Si ya fuera una velocidad mucho más alta, rangos más altos, entonces estaríamos hablando de inestabilidad completa, ya prácticamente no podríamos contar con el hecho de conducir un vehículo. Bien. Vamos a ver un poco lo que es los tipos de suspensión. Ya hemos visto lo que es un poco de la función, un poco de los elementos que conllevan este sistema. Pues bien, vamos a ver un poco de los tipos de suspensión y sus generalidades, ¿no? Ok. Bien, tenemos aquí, nos da un pequeño concepto. Dice que los sistemas de suspensión están compuestos por elementos flexibles denominados, pueden ser estos los muelles, las ballestas, muelles helicoidales en sí, las barras de torsión, los muelles de goma, de gas o de aire, siendo este el amortiguador en sí como un elemento. Y el elemento de amortiguación que les estaba diciendo, que es el amortiguador, cuya misión es neutralizar las oscilaciones de la masa suspendida. Bien, aquí vemos un poco de la clasificación de la suspensión. Tenemos las suspensiones mecánicas. Aquí hay que contar un pequeño aspecto que nos dice acerca de la suspensión mecánica. Se puede clasificar en tres grupos, lo que es la rígida, la semirrígida y las independientes. Vamos viendo un poco de sus características, hablando un poco más de cada uno de estos. Bien, aquí vemos la suspensión rígida. Como podemos ver aquí, dice que en la suspensión de una rueda va unida a la otra mediante un eje rígido, se transmiten las vibraciones de una rueda a la otra. Pues bien, aquí vemos, en la ilustración de aquí vemos un esquema de esta suspensión, ¿no? Tenemos lo que es el muelle, que es el resorte, se lo puede llamar, el elemento de color rojo. Tenemos el bastidor del vehículo, el eje rígido, que como podemos ver aquí, está conectado, como nos dice en el concepto, de un eje con el otro eje de la rueda. Y bien, como vemos o apreciamos en la parte de aquí, si se nos presenta en el camino algún tipo de irregularidad, sea esta un poco más elevada, eso quiere decir que todo el vehículo conjuntamente se va a alzar hacia el lado que esté más elevado, ¿no? Aquí vemos un poco lo que es la suspensión posterior, ¿no? Esto estamos hablando un poco de vehículos un poco más antiguos, ¿no? Casi ya no se ven mucho este tipo de suspensión rígida por el mismo hecho de que ya es un poco antigua, ¿no? Entonces, a la vez que la tecnología va avanzando, se van viendo técnicas o modos para que esto vaya mejorando, ¿no? Además, hay desventajas que nos presentan este tipo de suspensión, como la incomodidad que genera. Como sabemos, si es que vamos por algún tipo de bache, se podría decir, o una elevación, entonces se puede sentir como el pasajero, en este caso, siente esta elevación. Bien, aquí contamos con una ilustración de igual manera de lo que es esta suspensión, ¿no? Pues bien, continuemos. Bien, aquí tenemos un poco de la que es la suspensión semirrígida. Leamos lo que nos dice que es similar a la suspensión rígida, pero con menor peso suspendido, ¿no? Este esquema, vemos aquí un poco lo que es el esquema de la suspensión semirrígida. De igual manera cuenta con lo que son los muelles, lo que es el grupo de diferencial. Ya les voy a explicar un poquito más lo que es este tema, las articulaciones y lo que es la rueda. Bien. Lo que concierne el grupo diferencial, se puede decir o se puede notar un poquito más en lo que es en los camiones o los vehículos un poco más pesados, se podría decir, que tienen atrás una pequeña elevación, así como nos indica la ilustración, para que se puedan dar una idea.
esta parte de aquí, ¿no? Aquí va a tener unos tipos de ruedas dentadas, ¿no? Que con el fin de que una rueda sea un poco independiente de la otra. Esto es más como tomando un ejemplo, en una curva, la rueda de aquí, digamos, la rueda derecha, no va a tener la misma velocidad que la rueda izquierda. Entonces, por eso utilizamos este tipo diferencial para que en la curva esta recorra un poco más y por ende esta no sufra mayor recorrido, ¿no? Entonces, es como que para que se iguale la velocidad y no suframos algún tipo de percance. Bien, esto hablando acerca un poco de lo que es el grupo diferencial para que tenga un pequeño concepto. De igual manera, aquí vemos una apreciación de lo que es este tipo, ¿no? Este tipo de sistema. Correcto. Hablemos un poco más de la suspensión independiente, que ya es un poco más moderna, ¿no? Es más habitual que se vean en algunos otros tipos de vehículos. Nos dice que la suspensión independiente, en esta disposición las ruedas tienen una suspensión independiente para cada una de ellas. Por lo tanto, no se transmiten las oscilaciones de unas ruedas a otras. Pues bien, aquí vemos una pequeña ilustración de lo que es, ¿no? De igual manera, lo que son los muelles, el bastidor, los elementos que conllevan los otros sistemas, ¿no? Pero a diferencia de los demás, aquí ya es independiente, ¿no? Miren como la elevación que tiene. Aquí vemos que la llanta, todo el sistema que conlleva la llanta, el neumático, se eleva, pero independientemente, a diferencia de la otra que se va a mantener o va a mantener el recorrido recto del que estaba llevando. Bien, aquí tenemos otra ilustración para que vean cómo es este tipo de sistema un poco más real, se podría decir, ¿no? De igual manera, el sistema independiente del lado de la llanta, por cada lado se puede decir. Bien. Miren, aquí hay un pequeño ejemplo para que se puedan dar una idea, una mejor idea de lo que es la suspensión de eje rígido, ¿no? En el caso de una elevación, si ven como todo el vehículo es como que se estuviera elevando, se hiciera un poco, como que se botara un poco más para acá, ¿no? A diferencia de la suspensión independiente, en donde vemos que todo el conjunto del amortiguador solo hace que al momento de pasar la elevación, la llanta se eleve, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, este sistema independiente es más usado y es mejor, ¿no? Tanto como para seguridad y confort del conductor. Ok. Bien, como estábamos hablando acerca de este tipo de suspensión independiente, vamos a hablar un poco de lo que son sus tipos, ¿no? Pues bien, contamos con 5 tipos, teniendo el uno como tipo de suspensión de eje oscilante, brazos tirados, el MacPherson, que es el que vamos a hablar un poco más, ya que es el que por lo general se encuentran en los vehículos, ¿no? Además tiene otras características, ventajas se puede decir, que nos llevan a ver más a fondo este tipo de suspensión. Otro tenemos que es de paralelogramo deformable y de multibrazo o multilink, se le puede denominar de igual manera. Bien, hablemos acerca de la suspensión MacPherson, ¿no? Pues este tipo de suspensión, perdón, se lo denominó así por el ingeniero que lo descubrió, ¿no? Que inventó este tipo de sistema. Bien, veamos un poco de los puntos. Dice que puede ser utilizada tanto en el eje delantero como posterior, pero habitualmente se utiliza en la parte de adelante, donde proporciona un punto de apoyo a la dirección y actúa como un eje de giro de la rueda. Pues bien, esto es uno de los puntos o características de este tipo de suspensión. Tenemos otro punto que nos dice que el sistema cuenta con ventajas como la simplicidad y bajo costo de fabricación. Pues si vemos nosotros al momento de costos, ¿no? Este tipo de sistema es un poco más conveniente para los vehículos convencionales, se puede decir, ¿no? Por el bajo costo mismo
¿Qué nos menciona aquí, no? Además, su simplicidad al momento de colocarlo es, como nos dice, es más fácil, ¿no? Pues bien, nos dice que también tiene puntos bajos, como el hecho de que el movimiento de la rueda no es totalmente vertical, debido a la geometría del sistema. Pues bien, este tipo de suspensión no es totalmente vertical, como nos dicen. Entonces nos va a provocar algunos tipos de desventajas, como los ruidos y vibraciones en el interior del vehículo, ¿no? Bien. No sé si hasta el momento hay algún tipo de duda, algún tipo de pregunta que quisieran acotar los compañeros. Bien, continuemos entonces. Bien, aquí tenemos lo que son una ilustración de lo que es este sistema, ¿no? El sistema MacPherson. Aquí está todo el conjunto amortiguador, tanto muelle como amortiguador de los dos sistemas, de los dos lados, perdón, para que tengan una mejor apreciación de este tipo de sistema MacPherson. Bien. Veamos un poco de los elementos de suspensión. No sé si está conectado el compañero Mora, que nos puede ayudar un poquito. Si es tan amable de ayudarnos con su micrófono. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. ¿Cómo está? Díganos, díganos hasta el momento de lo que estamos viendo la clase, no sé, alguna idea, algo que le haya parecido interesante acerca de este tipo de sistema, pues la suspensión de la que estamos tratando, ¿no? Mira, profe, recién el día de hoy hicieron lo de la suspensión o el viernes también hablaron sobre esto de suspensión. Disculpe, antes de interrumpir. Ya, listo. Sí, no se preocupe. Mire, el día viernes estábamos hablando un poco de las generalidades acerca de este sistema, ¿no? Acerca del sistema de suspensión, acerca del sistema de dirección también, ¿no? Pero esos son temas de los que estamos ahorita hablando un poquito más a profundidad. Entonces, con todo caso, si es que no pudo ver la clase del día viernes, eh, la clase como diapositivas ya están subidas en la plataforma, entonces tienen la facilidad de ¿Cómo era, encontrar profe? ahí. ¿Cómo era la manera de ingresar a la plataforma? No me acuerdo. Ya listo, ya habrá un momentito para que les podamos explicar un poco mejor esto, entonces para que puedan ver. Al final de la clase ahí me explico. Ya, Listo, no se preocupe. por favor. Bueno, Ya. acotando lo que me dijo, no sé si hay un tipo tengo entendido, o no sé si estoy en lo correcto, que hay una suspensión como la que usted dijo, independiente, pero se la puede cambiar. O sea, tiene un sistema de que puede ser, o sea, es una suspensión normal, pero si con un sistema se le puede cambiar a suspensión independiente, porque yo he visto más de los carros 4x4. Ah, ya, pero eso, bueno, eso sería más o menos un aspecto como de modificar en este caso, ¿no? Por ejemplo, Ah, si queremos poner, ajá, en el caso como nos decía, a veces hay tipos de vehículos, digamos, una competencia, por ejemplo, como tomando de referencia. Entonces hay casos donde se modifican este tipo de elementos para que sean mejor o sean más acordes a la condición a la que estamos, ¿no? sí, gracias, profe. Ya, listo. Sobre la suspensión que dijo. Ya, entonces, pues bien, veamos un poquito lo que son los elementos de la suspensión, ¿no? Aquí contamos lo que son las ballestas, lo que es los muelles helicoidales, las barras de torsión, amortiguadores. Hay otros elementos que se llaman science blocks, que son como un tipo de bujes que posteriormente iremos explicando mejor, ¿no? Y de igual manera los neumáticos, que son elementos bastante indispensables en el tipo de suspensión al que vamos a referirnos, ¿no? Bien, hablemos de las ballestas. Bien, aquí tenemos lo que es las ballestas o una ilustración para que nos demos un poco más, una apreciación mejor, ¿no? Aquí tenemos dos puntos, ¿no? El primero nos dice que está compuesto por una serie de láminas de acero superpuestas de longitud decreciente. Pues bien, contamos con las láminas
que van dependiendo el tipo de vehículo, sea este pesado, también depende de la carga que vaya a contener, ¿no? Porque no es lo mismo que una ballesta, digamos, de una camioneta se podría decir normal o convencional a un tipo de ballesta de una volqueta, ¿no? Obviamente va a contar con muchas más hojas, entonces para que tengan una apreciación, ¿no? Aquí tenemos el punto 2, dice que se usa en camiones y en automóviles pesados. Y la hoja más larga se llama hoja maestra, la que vemos aquí, ya que está señalando la flechita, ¿no? Y entre las hojas se intercalan láminas de zinc para mejorar su flexibilidad. Bien, aquí contamos con los casquillos de bronce. En estas partes es donde van a ir sujetas, ¿no? Conjuntamente en la parte del vehículo, ¿no? Para que sean ancladas de mejor manera y no tengan inconvenientes al momento de anclarlas. Tenemos lo que son las abrazaderas para que estén todos en conjunto, ¿no? Esta es la parte superior, la parte inferior, la parte que va a ir comprimida hacia la parte de abajo, ¿cómo están las flechitas de aquí? Bien, no sé si hay algún tipo de pregunta en este aspecto de las ballestas. Ok, si no hay alguna pregunta, entonces prosigamos. Listo, aquí está una ilustración para que vean cómo es este tipo de ballestas, ¿no? Cómo van montadas en los ejes de los camiones o camionetas en su defecto, ¿no? Aquí están las hojas de ballestas, como nos decía, van acopiladas una tras la otra, con el fin de amortiguar el peso, en este caso de un vehículo pesado, ¿no? Entonces aquí vemos aquí sus bujes para que estén correctamente anclados al vehículo, ¿no? Y de igual manera las abrazaderas para que todo el conjunto esté en uno solo. Bien, continuemos. Aquí hablemos un poquito de los muelles helicoidales o los espirales, ¿no? Que estos ya son, o como mejor dicho, ya son vistos a simple vista cuando hablamos de algún tipo de conjunto de amortiguador, ¿no? Estos elementos que vemos aquí. Veamos lo que es un poco la constitución, que nos dice que es un arrollamiento helicoidal, ¿no? Por la forma en la que está, en la que está hecha, ¿no? O la forma en la que va el paso. Dice que es de acero elástico formado con un hilo variable de 10 a 15 milímetros. Aquí vemos un poco lo que es la ilustración. Tenemos el diámetro del alambre que nos menciona, ¿no? Dice que es de 10 a 15 milímetros por el mismo hecho de soportar cargas bastante elevadas o bastante pesadas. Tiene que ser un material de acero que sea tanto flexible como resistente. Entonces, por eso el hecho de que tiene que ser bastante ancha de diámetro de este muelle, ¿no? Aquí nos dice que el diámetro también varía en función de la carga, en función de la carga que tiene que soportar, como les estaba mencionando. Aquí nos dice también que las espiras del final, las espiras del final o la base, dice que son planas para facilitar el asiento del muelle en las bases de apoyo. Es efectivamente, pues si tenemos todo todo este elemento de lo que es el muelle, entonces debemos tener una parte plana para que pueda acoplarse mejor, ¿no? Al amortiguador. Bien. Veamos lo que son los amortiguadores. Aquí tenemos unas ilustraciones de lo que es netamente el amortiguador. El amortiguador, se puede decir, es como este eje, ¿no? Este tubo que va a comprimir o va a ser el elemento que nos va a ayudar para que se dé este movimiento, ¿no? Tanto de retorno y nuevamente para antirretorno, ¿no? Aquí nos dice un poco de los amortiguadores, se instalan sobre un sistema de suspensión para detener rápidamente las oscilaciones. Entonces, eso es como les estaba diciendo. Entonces, este cilindro que vemos aquí está como dentro de otro, ¿no? Entonces, con el fin de que retorne una vez que se ha comprimido, entonces vuelva a retornar para que el sistema, como decirlo, en otras palabras, funcione nuevamente.
Este tipo de amortiguadores van a estar llenos de líquido o en aire, ¿no? Ya les voy a hablar un poquito más acerca de este aspecto. Pues bien, continuemos. Miren, aquí está una ilustración de lo que es el amortiguador netamente, sin el acompañamiento que es el muelle, ¿no? El muelle helicoidal de lo que les estaba mencionando. Este tipo de muelles se los puede extraer, ¿no? Al momento de realizar un mantenimiento. Eso ya lo iremos viendo posteriormente a lo que vaya avanzando la clase. Bien. Aquí está uno de lo que es los amortiguadores neumáticos, de lo que les estaba hablando. Una de las partes de las que consta, bueno, aquí tenemos un poco de partes, ¿no? Como siendo uno de los más importantes, como el vástago que va a salir y va a contraerse nuevamente, ¿no? Vamos a tener un émbolo, una parte interior, la cámara inferior. Bueno, aquí vamos a tener un cierto de tipos de elementos que nos van a ayudar para que el amortiguador sea factible, funcione de mejor manera, se puede decir. Pero básicamente, el amortiguador funciona, siendo este caso el neumático, con una cámara que va a estar llena de aire. Entonces, cuando se comprima, todo este aire se va, ¿cómo decirles? Va a funcionar como un émbolo, ¿no? Como una jeringa, se puede decir, tomándolo como ejemplo. Entonces, se lo va a aplastar y nuevamente va a retornar. Este es como un poco del funcionamiento que tendría este amortiguador. Y de igual manera contamos con lo que son los amortiguadores hidráulicos, ¿no? Como sabemos, hidráulicos funcionan con un tipo de fluido que se van a encontrar en su interior, pero al final van a tener la misma función, ¿no? Que es retraerse y volver a su punto inicial para que la amortiguación sea la correcta. Okay. Vemos un poco lo que es las barras de torsión. Nos dice que es un eje que se puede montar en paralelo a los ejes de las ruedas, que se deforma retorciéndose, ¿no? Aquí vemos un poco lo que es la barra de torsión, el elemento que va a estar aquí. Vamos a tener aquí un tipo de elemento por donde va a pasar la barra de torsión, que estos van a ir juntamente con la carrocería del vehículo. Tenemos estos elementos que son los brazos que van a ir conjuntamente con la rueda, y entonces aquí es donde actuaría este tipo de barra de torsión, ¿no? Esto es conjuntamente cuando ya está actuando, ¿no? O cuando entra en juego la suspensión. Es como un tipo de barra que se va a retorcer, como nos dice la palabra, ¿no? Si ven las flechitas, es como un eje que se va a retraer, se va a retorcer cuando entra en juego o cuando esté funcionando la suspensión. Bien, y otro elemento que es el neumático, que es diseñado para transportar una carga determinada a una velocidad determinada, con las condiciones de confort y seguridad. Pues bien, uno de los elementos básicos o indispensables también es el neumático, ya que este va a ser el elemento encargado de absorber las irregularidades del camino y conjuntamente con el sistema de suspensión nos va a ayudar a que sea más confortable, ¿no? Y de igual manera más seguro. Listo. Le voy a dar paso a mi compañero si no tienen algún tipo de duda o pregunta. Pues bien, entonces le doy paso a mi compañero para que continúe. Muy bien. Ok, continuemos. Bien, además de los sistemas, sí, que los que mencionó mi compañero, sí, estos son la base fundamental de un sistema de suspensión.
¿sí? Hay elementos auxiliares, ¿sí? Que benefician en la estabilidad y en el confort de un vehículo, ¿sí? Estos elementos auxiliares, ¿sí? O barras estabilizadoras, rótula o silent block, ¿sí? Son elementos que están para beneficiar la suspensión como tal del vehículo, ¿sí? Indistintamente de si esta es rígida, semirrígida o independiente, ¿sí? Eh, bien, como dato adicional, ¿no? La suspensión independiente, ¿sí? Es la que más comúnmente se encuentra hoy en día en el mercado, ¿sí? Entonces, a este tipo de suspensión, si bien sí es cierto que nos permite eh, dar independencia total a cada una de las ruedas, ¿sí? También necesita mecanismos que en cambio logren que este tipo de independencia actúe, ¿sí? De forma paralela en ejes delantero y posterior, ¿sí? Bien, entonces empecemos a analizar, ¿sí? Estos elementos, ¿sí? Bien, como les comentaba, pueden ser para distinto tipo de suspensión, ¿sí? Bien, el primer elemento que analizaremos es la barra estabilizadora, ¿sí? La barra estabilizadora se encuentra unida a las ruedas y transmite el movimiento a la barra de torsión que absorbe las deformaciones, ¿sí? ¿Con esto a qué me refiero? Aquí, como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos un tipo de barra estabilizadora, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos este tipo de elemento, ¿sí? Las llantas sufrirían un tipo de deformación como lo aprecian en la figura, ¿sí? Una de las causas por las que un neumático empieza a desgastarse, ¿sí? Puede ser por el deficiente o desgastado material que asegura la barra de estabilización, ¿sí? Por eso también es muy importante la alineación y balanceo de un vehículo. Bien, como podemos ver en la imagen de la derecha, en cambio, cuando nuestro vehículo tiene una barra estabilizadora, ¿sí? La cabina, ¿sí? Sufre la deformación, se inclina hacia un lado, pero las ruedas, los ejes, semiejes, se mantienen en una posición derecha, ¿sí? Lo más posible, dependiendo, claro, del giro y la velocidad que lleve el vehículo, ¿sí? Pero lo que nos beneficia la barra estabilizadora es para que no suceda este tipo de deformaciones, ¿sí? Bien, el funcionamiento, ¿sí? De este tipo de barras, ¿sí? Ya. Este tipo de barras lo que hacen, ¿sí? Es cuando nuestro vehículo gira hacia la derecha o izquierda, ¿sí? Por fuerza centrífuga, ¿sí? Tiende a sufrir este tipo de deformaciones, ¿sí? Ahora, al girar nosotros, ejemplo, les pongo que giramos hacia la derecha, ¿sí? Nuestra barra, ¿sí? Sufre una torsión. Aquí en el frente va a tener un tipo de anclaje, ya vamos a ver, se llama Silent Block, ¿sí? Que va conectado al chasis, y este mantiene el giro, ¿sí? O no permite que la rueda se incline durante el giro, ¿sí? Tiene dos estados, reposo, giro positivo y giro negativo. Con esto me refiero a si gira hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bien. Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Entonces lo que nos impide es que las ruedas, ¿sí? Sufran este tipo de deformaciones, ¿sí? ¿Sí? Cuando realizamos un giro, ¿sí? Bien. Vamos a seguir con otro elemento, ¿sí? Esto en el caso de vehículos que posean tracción delantera, ¿sí? O vehículos 4x4, ¿sí? Aquí tendremos rótula o junta homocinética, ¿sí? Este elemento
si bien es cierto, es parte de la transmisión, ¿sí? Permite que de la caja, ¿sí? Y transmisión salga el movimiento hacia las ruedas, ¿sí? Pero además de esto, también debe poseer la cualidad de ayudar en la suspensión, ¿sí? Vamos a ver cómo este elemento nos ayuda en la suspensión, ¿sí? Ya. Si bien dice, para la transmisión del movimiento angular, ¿sí? Se utiliza la junta homocinética para conectar dos ejes longitudinales, ¿sí? Aquí tenemos la junta, ¿sí? El lado que va hacia la caja, o eje o hacia la transmisión, ¿sí? Y tenemos la junta que va hacia la rueda, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más de este elemento, pero aquí tenemos una imagen, ¿sí? Este elemento puede girar longitudinal, ¿sí? Y axialmente, ¿sí? Tiene los dos movimientos, ¿sí? A esta barra que une las dos juntas homocinéticas, ¿sí? Las une un elemento que se denomina palier, ¿sí? O semieje, ¿sí? Tiene esos dos nombres, semieje o palier. Junta o rótula, ¿sí? Y aquí tenemos los guardapolvos, ¿sí? Aquí tenemos vinchas de seguridad para que no ingrese ningún tipo de suciedad a nuestra rótula, ¿sí? Bien, aquí podemos ver cómo nos dice que se conectan ejes longitudinales, ¿sí? Bien, aquí podemos ver, ¿sí? Muchas de las veces cuando existe un desgaste en este tipo de elementos, ¿sí? Lo podemos notar al nosotros realizar una presión, ¿sí? En la barra, ya sea de dirección, ¿sí? O en el... no recuerdo el nombre, permítanme, si tengo la imagen, ya. Ya, más adelante les voy a explicar cómo se llama este tipo de elementos, ¿sí? Aquí tenemos la rótula, ¿sí? Bueno, aquí en la imagen nos dice tirante, ¿no? Pero comprende parte del mecanismo de dirección, ¿sí? Bien, el paliero semieje, ¿sí? Y un neumático. Cuando nosotros queramos hacer una prueba, ¿sí? De si nuestra rótula está dañada, muchas de las veces ya cuando este tipo de elemento está dañado, ¿sí? Lo que produce son ruidos al nosotros mover el vehículo, ¿sí? Y girar la dirección, sea en sentido, ¿cómo es? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Giramos la dirección totalmente y intentamos que el vehículo se mueva. Si va a generar un pequeño ruido como un golpeteo, ¿sí? Eso es cuando ya este tipo de elementos están demasiado dañados, ¿sí? Pero ¿cómo podemos evitar nosotros este tipo de daños que sufren estos elementos, ¿sí? Y justamente es el tema que estamos tratando en esta semana, ¿sí? Cuando nosotros realicemos los mantenimientos, ¿sí? Vamos también a ver cómo se realiza el engrasado, ¿sí? De este elemento, ¿sí? Bien. Ya. Aquí nos dice que es una unión articulada que permite los movimientos oscilatorios de la suspensión, ¿sí? Y los giratorios de la dirección. Como les decía, este elemento permite que haya un movimiento longitudinal y un movimiento axial, ¿sí? Sin que por ello las ruedas pierdan tracción ni sufran transmisiones. Cuando se hicieron los estudios, ¿sí? De este tipo de junta, ¿sí? Lo que se evidenció, ¿sí? Es que no pierden ningún tipo de fuerza, ¿sí? De giro, ¿sí? O de tracción al estar utilizando este tipo de elemento, ¿sí? Es totalmente la fuerza de entrada como la fuerza de salida, ¿sí? En tracción al neumático. Por eso es que se utilizó este tipo de elementos. Ya. Algo adicional también es que este tipo de elementos, sí, si bien es cierto, proporciona el mismo tipo de tracción, tanto la entrada como la salida en los neumáticos, sí, pero se diseñó para vehículos de tamaño pequeño, sí, como SUVs hasta, sí,
como vehículos como subs hasta tipo Jeep, pero de una capacidad baja, ¿sí? Podemos ver este tipo de junta homocinética en vehículos tipo sub o, como les digo, en el caso del Gran Vitara SZ, ¿sí? También tiene este tipo de juntas en los ejes posteriores en ese caso, ¿sí? Bien. El Silent Block, sí, como les comentaba, es un elemento, sí, que nos ayuda netamente a la barra de estabilización, sí. Nos dice, en general, la suspensión de los vehículos está formada por una gran cantidad de piezas que con sus movimientos absorben las vibraciones y los desplazamientos hasta un nivel adecuado. Al tratarse de rótulas, acoplamientos y articulaciones, se producen fricciones que provocan sonidos muy desagradables, con la sensación de que puede haber alguna avería, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos algún tipo de golpeteo, ¿sí? o rechinido, ¿sí? Son indicadores de que nosotros tenemos algún conflicto, ya sea en la dirección o suspensión del vehículo, ¿sí? Aquí podemos ver que el Silent Block, ¿sí? Es un aislante de caucho que se utiliza, ¿sí? En situaciones que en situaciones para absorber, ¿sí? Parte de los movimientos que se producen en las suspensiones. Cuando la suspensión empieza a trabajar, ¿sí? Se eleva y baja, ¿sí? Aparte del Silent Block, ayudarnos a sostener la barra estabilizadora, ¿sí? Lo que también absorbe son los ruidos que generarían si no hubiera este elemento, ¿sí? Si no hubiera este elemento como apoyo, ¿sí? Lo que pasaría cuando la suspensión esté trabajando es que va a dar un cierto golpe, ¿sí? O chillido cuando nosotros estemos conduciendo por algún tipo de calzada irregular, ¿sí? Bien, un poco para entrar a detalle, ¿sí? En la suspensión McPherson. Sí, como bien lo dijo mi compañero, ya estamos hablando de este tema. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco a detallar este tipo de elemento, ¿sí? Porque es la que más se utiliza en la actualidad, ¿sí? La suspensión McPherson, que en realidad es como se pronuncia, es la más utilizada ya que es sencilla y su funcionamiento está dentro de los límites que se pueden exigir habitualmente. ¿Sí? Con esto me refiero a que soportan una capacidad eh, muy regulable, ¿sí? Para distintos tipos de suspensión en vehículos y al no ser tan grande, ¿sí? Se puede realizar una mejor producción de los vehículos, o sea, más eficiente y más rápido al utilizar este tipo de suspensión, ¿sí? Como vemos, se monta el amortiguador dentro del muelle, ¿sí? Que apoya en una copela, de forma que tengan un mismo eje longitudinal, o sea que son concéntricos. Ambos elementos van a estar en el mismo eje, tanto el amortiguador, ¿sí? Como el muelle. Bien, y se unen juntos en la parte superior al chasis, ¿sí? Ojo, entonces aquí ya suspende, ¿sí? A todo el chasis. Y por debajo a la llanta por medio de una mangueta, ¿sí? Esta mangueta es simplemente donde va a portar, ¿sí? El amortiguador, ¿ya? Y lo va a realizar el ajuste, ¿sí? Como que fuera un tipo de abrazadera, ¿sí? Más o menos así es este tipo de mangueta, ¿sí? Utiliza Silent Block para la unión de la copela, donde se apoya el mueble, el muelle en la unión de la carrocería, ¿sí? Para entender un poco mejor estos conceptos, aquí tenemos los elementos que utiliza esta suspensión, ¿sí? Aquí hablamos del muelle, ¿sí? Como vemos, el muelle está montado en el mismo eje del amortiguador, ¿sí? La copela, ¿sí? Que es esta base donde se asienta el muelle, ¿sí? Todo esto se denomina el conjunto McPherson, ¿sí? Bien, aquí tenemos otros elementos, ¿sí? El trapecio o araña, tiene distintos tipos de nombres, ¿sí? Su fin es alojar la suspensión, ¿sí?
En este caso el conjunto McPherson, ¿sí? Se aloja aquí. Aquí tenemos la mangueta de ajuste, ¿sí? Y la rueda. Bien. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Continuando, ¿sí? Nos corresponde hablar un poco, ¿sí? Ya de netamente de la suspensión delantera y posterior que actualmente, ¿sí? se utilizan o son las más comunes, porque obviamente la tecnología y la evolución de estos elementos ha avanzado hasta sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos asistidos o electroasistidos, ¿sí? Entonces todos estos tipos de suspensión no son tan comerciales, pero sí se las utiliza en el medio en ciertos vehículos de alta gama, ¿sí? Bien, hasta ahora lo que hemos realizado es un repaso general de los elementos que intervienen en la suspensión de los vehículos, ¿sí? Pero el montaje en cada uno de los ejes que se tienen en estos hará que se pueda identificar claramente cuando se realicen los desmontajes en los talleres, ¿sí? Entonces aquí con estos conceptos lo que pretendemos, ¿sí? Es entender, ¿sí? O más bien ver el funcionamiento y qué componentes nomás tiene un sistema de suspensión y dirección para luego entrar al tema de despiece, ¿sí? O un desarmado y armado de estos sistemas, ¿sí? Bien, empecemos. En la siguiente imagen, ¿sí? Se realiza un esquema de un tipo de suspensión delantera. Obviamente este sistema se monta en un tipo de vehículo que tenga tracción también delantera, ¿sí? Aquí tenemos los elementos, ¿sí? Iniciamos desde arriba, ¿sí? Tenemos el amortiguador, ¿sí? Que es todo este elemento, ¿sí? Tenemos un muelle, ¿sí? Como vemos, este tipo también sería un tipo de suspensión McPherson, ¿sí? Aquí tenemos la rótula o junta homocinética, ¿sí? Que iría al neumático o a la rueda, ¿sí? Un semieje, ¿sí? O palier, cualquiera de los dos nombres, otra junta homocinética, y en este caso aquí estaría el diferencial o caja, ¿sí? O la transmisión, ¿ya? Acá en cambio tenemos una barra estabilizadora, ¿sí? Y aquí tenemos el silent block que va conjuntamente, ¿sí? O se conecta al chasis, ¿sí? Aquí tenemos el brazo o bandeja, ¿sí? Un disco de freno, dirección cambiaria. Bien. Ok. Eso en el caso de una tracción delantera. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos tracción posterior? ¿Sí? Cuando tenemos tracción posterior, ¿sí? Comúnmente este sistema se utiliza más en camionetas, ¿sí? Y en vehículos más pesados, ¿sí? Se denomina ballesta porque este tipo de suspensión nos permite realizar, o esto tiene la capacidad, ¿sí? De soportar mayor cantidad de peso. Aquí vemos el esquema, ¿sí? Del tipo de suspensión posterior, ¿sí? Como les decía, que se monta cuando tiene un vehículo de tracción posterior, ¿sí? Bien, y siempre que éste tenga un grupo diferencial. Aquí podemos ver el grupo diferencial, ¿sí? El diferencial aquí para hacia adelante, ¿sí? Iría lo que es la transmisión, ¿sí? Y acá, por acá estaría la caja y el motor, ¿sí? Entonces aquí vemos que tiene un soporte, ¿sí? Un amortiguador. En este caso, si bien este elemento es quien realiza la suspensión del vehículo, ¿sí? El amortiguador también es muy esencial porque al ser un elemento elástico, ¿sí? Si no existiera amortiguador, por ejemplo, en este caso quitamos el amortiguador, ¿sí? Sucede que si nosotros
presionamos, si el balde del vehículo, si este va a tender a oscilar o iba a quedar oscilando, ¿sí? Lo que hace el amortiguador es evitar estas oscilaciones, o más bien minimizar estas oscilaciones a máximo 1 o 2, ¿sí? Y mantener la suspensión del vehículo en el nivel, ¿sí? En el nivel adecuado. Bien, siguiendo con los sistemas de suspensión, ¿sí? Como habíamos visto, es un tipo de suspensión, la McPherson, que es la más utilizada, ¿sí? Hay otros tipos que también vienen de ser sistemas de suspensión mecánicas independientes, ¿sí? Pero que son distintos, ¿ya? La suspensión mecánica independiente es el origen de los sistemas de suspensión, ¿sí? Ojo, pero en la actualidad, ¿sí? Se montan de manera independiente en cada una de las ruedas, ¿sí? ¿Ya? Así tenemos distintos tipos. Por ejemplo, tenemos suspensión de eje oscilante, ¿sí? De brazos tirados, McPherson, falsa McPherson, ¿sí? Suspensión de paralelogramo deformable y la suspensión multibrazo o multilink. En este último caso, esta es una de las más actuales, ¿sí? Me parece que este tipo de suspensión la desarrolló Ford, ¿sí? Utiliza un componente hidráulico y un motor eléctrico, ¿sí? Para elevar o disminuir, ¿sí? La altura del vehículo. Bien. Continuemos. Permítanme un minuto, ¿sí? Ok. Bien. Siguiendo con este tema de suspensiones. Ya. Vamos a entrar a suspensiones regulables o pilotadas. ¿Sí? Nos dice, con las diferentes combinaciones de elementos para formar suspensiones duras, ¿sí? En las que se va en beneficio de la estabilidad en detrimento de la comodidad, o sea que no nos genera menos confort, ¿sí? Y las suspensiones blandas que en cambio consiguen que el vehículo tenga mayor confort, pero no consiguen que el vehículo sea estable, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una gran diferencia, ¿sí? Confort y seguridad, ¿sí? Si una suspensión es muy rígida, ¿sí? Nos proporciona mayor estabilidad, pero si esta es muy blanda, ¿sí? Nos proporciona menor seguridad, ¿sí? Menor estabilidad, pero mayor confort. Entonces, los vehículos o en la actualidad lo que se necesita, ¿sí? Es un poco saber las condiciones en las que está el vehículo, el terreno por donde está y llegan a ver ¿sí? Factores, ¿sí? Mediante sensores se leen este tipo de factores, tipo de calzada, oscilaciones, ¿sí? Entonces llegan a nacer estas suspensiones regulables o pilotadas. Si bien hay suspensiones que son de manera automática, ¿sí? Por sensores, envían la información a la computadora del vehículo y esta sabrá si minimiza la rigidez de la suspensión, ¿sí? O la hace más blanda. Entonces toma la decisión netamente la computadora. También tenemos suspensiones que por otro lado nosotros sí podemos operar cuando el vehículo esté detenido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Citroën C5, ¿sí? Ellos iniciaron con este tipo de suspensión hidroneumática, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso nosotros podemos elevar el vehículo, ¿sí? O bajar, creo que está entre el rango desde 5 hasta los 27 centímetros de elevación, ¿sí? Más o menos. Este tipo de elevación ya dependerá de las condiciones. Por ejemplo, si yo me voy a una ruta, ¿sí? Que no tiene asfalto, ¿sí?
más bien está con piedras o es un terreno que tiene muchas elevaciones, ¿sí? Necesitaría que mi suspensión sea más rígida, ¿sí? O muy bien blanda, pero que mantenga una altura más elevada, ¿sí? En cambio, en el caso, porque no, bueno, ese caso, porque no voy a necesitar de mayor velocidad, ¿sí? En el caso, en cambio, de que estoy en carretera, ¿sí? Al yo necesitar mayor velocidad, no necesito tanta altura, más bien necesito que el vehículo esté bajo, ¿sí? Para que me proporcione mejor estabilidad en una curva, ¿sí? Entonces aquí tenemos un esquema de esta suspensión regulable, ¿sí? Aquí podemos ver, tenemos circuitos, ¿sí? Circuitos hidráulicos, ¿sí? Circuitos eléctricos que van a comandar cada uno, ¿sí? De los ejes, ¿sí? De las ruedas para la suspensión. Existen de dos tipos, ¿no? Como les comentaba, la que nosotros podemos operar y la que se opera de manera automática, ¿sí? Esta división se divide en suspensión pasiva, ¿sí? Y que más o menos es utilizada en vehículos pequeños, ¿sí? Y la regulación activa, que se utiliza, que es la que les comento, que utiliza una serie de sensores, ¿sí? O información de los actuadores, ¿sí? Compuestos de mecanismos mecánicos, ya sean neumáticos e hidráulicos, ¿sí? Que van a permitir que el vehículo se eleve o baje, ¿sí? También tenemos una suspensión semiactiva, sí, que se utiliza un control electrónico adaptado a las irregularidades y vibraciones que se producen en la suspensión por medio de sensores o actuadores electrónicos. Sí, este último tipo de suspensión es la que más avanza, ¿sí? La semiactiva. Bien, iniciemos con la suspensión hidroneumática, ¿sí? Entraría dentro de las suspensiones semiactivas, ¿sí? Entonces nos dice que está compuesto por elementos de tipo hidráulico y neumático y que se encarga de nivelar, ¿sí? La carrocería de forma automática, ojo, consiguiendo un alto nivel de confortabilidad en los ocupantes del vehículo a motor, con una sensación de flotar por la carretera, ¿sí? Esta, bueno, el principio en el que se basa la suspensión hidroneumática, ¿sí? Consiste en un gas de hidrógeno, ¿sí? Que se llena en las esferas, ¿sí? Aquí tenemos la esfera, ¿sí? Este gas de hidrógeno se llena en la esfera, ¿sí? Situada cerca de cada una de las ruedas, ¿sí? Este tipo de suspensión está en cada una de las ruedas, ¿sí? Se comprime absorbiendo las irregularidades que se encuentran durante el camino del vehículo, ¿sí? Ya. Es el propio gas el que hace que el resorte o muelle, al comprimirse dentro de la esfera, ¿sí? Al comprimirse dentro, ¿sí? Presionando por el líquido hidráulico de tipo mineral. Aquí nos dice que el líquido que está aquí, ¿sí? Si bien se denomina LHM, ¿sí? Ya vamos a ver por qué se denomina así, que llega a la esfera recorriendo el circuito que las une, ¿sí? Entonces aquí tenemos un circuito hidráulico, ¿sí? Llega hasta la esfera, ¿sí? Aquí tenemos un émbolo. El émbolo lo que va a hacer es dar el paso o cerrar el paso del líquido hidráulico, ¿sí? Tenemos un cilindro hidráulico dentro de la esfera, ¿sí? Es este elemento, ¿sí? Tenemos la esfera como tal, como les decía, está compuesta de hidrógeno y el líquido hidráulico denominado LHM, ¿sí? Tenemos una articulación, un brazo de suspensión y la rueda. Bien. Bien. LHM, sí, o Liquid Hydraulic Mineral, es un líquido hidráulico mineral, ¿sí? Que fue desarrollado por la marca francesa de automóviles Citroën, ¿sí? Como les comentaba, Citroën fue de los pioneros en usar este tipo de suspensión en sus vehículos. Como les comentaba, el C5 es quien usó este tipo de suspensión. Es autorregulable. Si ustedes se sientan, ¿sí? O aplican peso en la parte posterior del vehículo, ¿sí? Este va a elevarse de manera automática, ¿sí?
cambio, si ustedes quitan ese peso, el vehículo en vez de elevarse, ¿sí? Va a detenerse en el nivel de suspensión adecuado, ¿sí? Nos dice la estabilidad que se consigue con este tipo de sistema hidroneumático es elevada, ¿sí? Y las irregularidades de la vía apenas se sienten, consiguiendo igualmente un gran nivel de agarre en los neumáticos. Ojo, muy importante porque nos proporciona adicionalmente de la seguridad en la cabina, ¿sí? Nos proporciona una mejor estabilidad en el vehículo, ¿sí? En los neumáticos. Bien. Suspensión hidractiva o inteligente, ¿sí? Si bien la suspensión anterior, ¿sí? Era de manera activa, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo, pero en cambio este tipo de suspensión, ¿sí? Ya tiene una computadora, ¿sí? O es controlada por medio de una computadora, ¿sí? Una SM. Bien, como nos dice, este tipo de suspensión, permítame. Bien, hidractiva, ya. Este tipo de suspensión reúne en uno o dos tipos de suspensiones, ¿sí? Va a unir la suspensión hidráulica y en el modo activo. Y en cuanto a que el mismo usuario del vehículo es quien puede regular la dureza de la suspensión a voluntad, ¿sí? Cuando se está circulando en posición deportiva, por ejemplo, en el caso de vehículos que tengan para seleccionar tipos de suspensión, sí, o estamos en una posición deportiva, con esto me refiero a que vamos a llegar a altas velocidades, sí, la suspensión se hace menos flexible, sí, dotando al vehículo de un mayor agarre. Como les comentaba, mientras más rígida sea una suspensión, mayor agarre tienen las ruedas o mayor estabilidad tiene el vehículo, sí. Entonces, permite minimizar, ¿sí? Duros esfuerzos en la carrocería cuando nosotros realicemos un giro, perdón, o una frenada brusca, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, ¿sí? Existe una centralita electrónica, ¿sí? Que va a ser quien controle, ¿sí? La esfera, la esfera hidroneumática, ¿sí? La esfera que tenemos, cada una de las esferas que tenemos en el vehículo, ¿sí? Como vemos esta esfera, ¿sí? Que está conectada con las esferas de cada una de las ruedas en el mismo eje, ¿sí? Eje delantero, eje posterior, ¿sí? Se encarga de regular mediante electroválvulas, ¿sí? Aquí va a tener electroválvulas que van a permitir, ¿sí? Que van a permitir el paso, ¿sí? Del líquido hidráulico, ¿sí? Bien, como les comentaba, en este caso es la voluntad del conductor, ¿sí? Entonces nosotros podemos elevar y dar abrir o cerrar este tipo de electroválvulas, ¿sí? Tenemos un émbolo, ¿sí? Y un cilindro hidráulico, ¿sí? Como les comento, este tipo de suspensión es más actual, pero no es muy comercial, ¿sí? Porque obviamente al nosotros tener combinación de hidráulica, neumática, electroválvulas, una centralita, ¿sí? Los costos de mantenimiento o de reparación serían mucho más elevados que usar un tipo de suspensión McPherson, ¿sí? Que es más convencional. Bien. Vamos ahora a revisar otro tipo de suspensión, ¿sí? Ya pasamos del hidroneumático a netamente una suspensión neumática, ¿sí? Para que tengamos una idea, este tipo de suspensión en la actualidad se utiliza en buses de transporte interprovincial, ¿sí? Público, ¿sí? Estos buses tienen este tipo de suspensión que casi no se siente ninguna de las irregularidades que exista en la vía, ¿sí? Entonces, nos dice que en los vehículos de alta gama, ¿sí? Se sustituyen los elementos elásticos de la suspensión, como son las ballestas, los muelles y las barras de torsión,
por cilindros en los que se encuentra incluido aire a presión, ¿sí? Al comprimirse se realiza una suspensión adecuada, que se adapta a las irregularidades y vibraciones que se puedan encontrar, así como las propias características de la conducción del usuario del vehículo, ¿sí? Como les comento, este tipo más es usado en autobuses, ¿sí? En buses de transporte público, de turismo, ¿sí? Porque nos proporcionan, ¿sí?, mayor confort, ¿ya? También existen este tipo de suspensión neumática, se les adapta, ¿sí?, a vehículos todoterreno o a vehículos o a camionetas, ¿sí? Se reemplaza totalmente las ballestas, ¿sí?, y se utiliza una suspensión neumática que va a proporcionar mayor confort, pero obviamente ya dependerá del tipo de construcción, ¿sí?, y para qué tipo de peso o capacidad está diseñada, porque obviamente si nosotros utilizamos una camioneta, ¿sí?, en el caso de, digamos, una Ford o una Navara, ¿sí?, o un vehículo, una camioneta que sea 4x4, y realizamos este cambio a tipo de suspensión neumática, pero nosotros la necesitamos para cargar más peso o exigirle más a la camioneta, ¿sí? Obviamente esta suspensión no nos va a servir, ¿sí? Lo que nos beneficia sería para mayor confort, ¿sí?, en un viaje. Permítame. Profe, Sí, dime. esta suspensión la podemos observar por la, la que es tipo G. Ya. Yo he La visto que neumática no. para cada tipo Sí. de carretera, en este caso. Perdón, Viene se me cortó. Dime. Se cortó un poco el audio. Sí, ahí, profe. eso. A ver, repíteme la pregunta, por favor. A ver, en la Ford, no en la 150, sino en la Explorer, hay un sistema que va para cada tipo de carretera, ¿no? Al lado de la palanca. No sé si se ha dado cuenta. En el caso del Explorer, lleva hidroneumática, no neumática, ¿sí? Es la anterior, ¿sí? Es hidroneumática. Sí tiene, o sea, sí tiene este tipo de suspensión, pero no es neumática, ¿sí? Es hidroneumática. Es como les comento, funciona, tiene su... Verás, Que adhiere déjame... para cada tipo de carretera. Claro, mira, aquí, esta es la hidroneumática, ¿sí? Aquí tiene una Ya, bolsa de aire que es hidrógeno, ¿sí? ya. Pero es controlada de manera hidráulica, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la última que estábamos viendo, que es una suspensión netamente neumática, o sea, solo aire, ¿sí? En el caso del Explorer, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos, ¿sí?, de tipo rígido, ¿sí? O, por ejemplo, como te decía, si nosotros vamos a ir a una condición del vehículo donde sepamos que necesitamos mayor rigidez, ¿sí?, el vehículo se adapta a esas condiciones, ¿sí? Como te digo, ese tipo de suspensión, por ejemplo, si tú puedes seleccionar el, el modo, ¿sí?, vas a notar que el vehículo, ¿sí?, tiende a hacerse un poco más duro, digamos así, ¿sí? O la suspensión, ¿sí?, genera menos confort que cuando estemos en un modo deportivo. Profe, y si ha Ujú. visto, no sé si ha visto unas suspensiones que, no sé, como que se bajan. Ya. Esa suspensión es netamente aire, ¿sí? Bueno, hay también suspensiones que son... Yo he visto que les montan un sistema de carros para que se hagan más bajos. O sea, es como que le aplastan un botón y automáticamente se hacen más bajos. Le vuelven a aplastar y otra vez como que se alzan. ya. Esa suspensión es justamente lo que estamos tratando. Es semi... es hidroneumática y neumática, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta de que es una suspensión neumática o hidroneumática? ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, más bien en la hidroneumática se utiliza en vehículos diésel, porque un vehículo diésel, ¿sí?,
genera mayor revolución, ¿sí? De trabajo. Entonces, aprovecha este tipo de revolución, ¿sí? Para ingresar aire al sistema, ¿sí? Si es netamente neumática. La hidroneumática sí, la hidroneumática, ¿sí? En cambio consiste en que tú tienes la cámara de aire, ¿sí? Y lo que hace es quitar hidráulico y poner hidráulico para que tu vehículo suba o baje. Entonces, esto que me comentas, como les decía, sí se puede hacer en otros vehículos, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener muy en cuenta la capacidad para la que son diseñados, ¿sí? Aquí te puedo explicar, mira, en el líquido, ¿sí? Nosotros aquí tenemos un bulbo como de caucho, ¿sí? Todo es este elemento, ¿sí? Esta esfera. Y aquí tenemos hidráulico y aire, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el botón que tú me dices, lo presionamos para que baje el vehículo, ¿sí? Lo que haría es extraer el líquido hidráulico, ¿sí? Y al extraer el líquido hidráulico, obviamente este elemento baja. Al aumentar el líquido, ¿sí? Este elemento sube y se tiende a ser más rígido, ¿sí? Entonces, lo que hace la computadora, ¿sí? O si tú tienes un mecanismo, ¿sí? Es activar este circuito hidráulico para que el líquido hidráulico ingrese o salga de la cámara, ¿sí? Y eleve o baje al vehículo. No sé si te quedó más claro este tipo de suspensión. Sí, profe, sí, ya me quedó claro. Es que como un amigo tiene un carro así, entonces no sabía, me dio curiosidad y no sabía cómo funcionaba ese sistema. ¿Y el Así funciona. mantenimiento de Ya. ¿es Verás, mantenimiento o se va de largo ahí hasta que no sé? no, verás, como siempre, ¿no es cierto? Como en el caso de los frenos, ¿sí? Primero lo que debemos realizar es una inspección, ¿sí? Siempre en el caso de este tipo de sistemas, ¿sí? Ya vamos a ver en las siguientes clases cómo se hace el mantenimiento netamente, ¿sí? Vamos a verlo un poco, no específicamente porque este sistema no es muy común, ¿sí? Pero les vamos a enseñar en el caso de, por ejemplo, este sistema funciona como la dirección hidráulica de un vehículo, más o menos, ¿sí? O sea, para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, en la dirección hidráulica, ¿sí? Nosotros lo que hace el líquido hidráulico, ¿sí? Es hacer que la fuerza que nosotros apliquemos sea mucho menor. Tiene el mismo principio, ¿sí? Entonces, el mantenimiento que se realiza tanto a este tipo de sistemas, ¿sí? Va a ser un poco similar al mantenimiento que vamos a realizar, ¿sí? O más bien cuando nosotros hagamos un cambio de líquido, ¿sí? Del sistema de dirección, ¿sí? Entonces, cuando entremos a ese tema, ya vas a entenderlo un poco mejor, ¿sí? El mantenimiento lo que se hace es, obviamente, se tiene que cambiar este tipo de líquido, ¿sí? Porque las propiedades se pierden de todos estos elementos, ¿sí? Más aún cuando nosotros utilizamos, ¿sí? Electroválvulas, ¿sí? Entonces, nosotros en el mantenimiento lo que tenemos que hacer primero es una inspección visual de todas las cañerías y demás, ¿sí? En el caso de requerir ya el cambio de líquido, ¿sí? Siempre tenemos que verificar qué tipo de líquido es el que lleva el sistema, ¿sí? Igual tienen purgas, ¿sí? Lo que hacemos es quitar con vacío, pero aquí, ojo, la diferencia es que ya necesitamos, ¿sí? Para el mantenimiento, la presencia de una máquina que nos genere vacío y presión para poder ingresar de nuevo, ¿sí? El líquido que necesita el sistema, ¿sí? Solo eso sería el cambio que necesitamos para realizar un mantenimiento un cambio, perdón, de líquido de este sistema, ¿sí? En cuanto a las esferas, ¿sí? El control que se les hace es netamente visual, ¿sí? En el mantenimiento y de ahí lo que chequeamos es también cables y sockets,
¿sí? Eso. ¿Sí? ¿Te quedó un poco más claro? Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Bien, continuemos. Bien. Ahora, sí, bien es cierto que tenemos estos sistemas auxiliares neumático y hidroneumático para mejorar el confort y seguridad de la suspensión, ¿sí? También tenemos sistemas que nos mejoran, ¿sí? La estabilidad, ¿sí? Sistemas de antibalanceo. ¿Sí? El balanceo del vehículo cuando se empieza a tomar una curva a una marcha elevada, ¿sí? Durante ella y a la salida de ella, ¿sí? Puede ser una de las más que genera incomodidad, ¿sí? Además de la pérdida de adherencia que generan en los neumáticos, ¿sí? Y el asfalto. Si nosotros tomamos una curva a mucha velocidad, ¿sí? Perdemos estabilidad y adherencia de los neumáticos. Entonces, por medio de barras estabilizadoras, ¿verdad? En un sistema convencional, ¿sí? Podemos disminuir este problema, pero no así mejoramos el confort, ¿sí? Al utilizar un sistema convencional y una barra estabilizadora, lo que se hace es simplemente proporcionar mayor seguridad, pero menos confort. Entonces salen estos tipos de sistemas, ¿sí? Que nos ayudan en una curva a que el vehículo se mantenga estable, ¿sí? Algunos fabricantes de vehículos, ¿sí? En busca de aumentar la calidad y la venta, han realizado numerosos estudios, ¿sí? Para llevar de manera práctica al laboratorio, ¿sí? Entonces ellos combinaron sistemas rígidos y flexibles y les añadieron un sistema de control electrónico, ¿sí? E hidroneumático, ¿sí? O sea que se van a mantener, ¿sí? Mediante las decisiones o controlados por una computadora que reciba distintas señales de sensores en el vehículo, ¿sí? Entonces, este tipo de sistema antibalanceo lo que hace es mantener, ¿sí? Como vemos en la imagen de la derecha, si nosotros tomamos la curva pronunciada, tenemos la fuerza centrífuga que nos empuja hacia afuera. Sin el sistema, vemos que el vehículo se inclina, ¿sí? Tiende a irse hacia el lado hacia el lado de afuera de la curva, pero en cambio con un sistema antibalanceo el vehículo se mantiene estable, así como lo vemos a la derecha, ¿sí? Y las dos ruedas, ¿sí? Se mantienen fijas. Entonces lo que permite este sistema es absorber este tipo de irregularidades, ¿sí? Bien. Como les digo, este sistema de neumático, ¿sí? Y de hidroneumático, lo que hace es simplemente fusionarse, ¿no? Para mejorar el balanceo del vehículo durante una curva, ¿sí? Y por ende mantiene mejor adherencia o mantienen mejor adherencia los neumáticos, ¿sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Dígame. sobre lo que le dije para subir a la plataforma y eso, ¿cómo entrar? ¿Cómo De es? hecho, y así, bueno, por hoy la clase es
como hemos visto, ¿no? Si no hay preguntas de suspensión, hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de suspensiones que actualmente está en el mercado, ¿no? Entonces, el día de mañana, sí, vamos a analizar un poco más de suspensión y dirección. Entonces, bien, vamos a empezar con un poco capacitarles o que tengan más noción de cómo se maneja el sistema, ¿sí? El del aula virtual, ¿ya? Bien, permítame. eh, no sé si mi compañero puede compartir la pantalla para explicarles. Denme un minuto, ¿sí? Deme también un minuto y ya les ayudo, por favor, con la pantalla. Listo, no sé si ahí se puede apreciar la pantalla, me confirman, por favor. Sí. Listo. Bien, como mi compañero mencionaba, ¿no? Estamos tratando de manejarnos por este tipo de plataforma, ¿no? Que va a tener una finalidad, ¿no? Que ustedes puedan acceder y puedan mirar lo que serían, en este caso, las clases que hayamos impartido, las notas de ustedes mismos, las que se hayan sacado a lo largo del curso, ¿no? De igual manera, si tienen algún tipo de, de problemita o algún tipo de inconveniente con lo que es las clases, entonces aquí se va a tratar de ir buscando los videos también, ¿no? Las clases que ya se hayan grabado, entonces aquí vamos a buscar eso. Bien, esta es más o menos el diseño que tiene la plataforma. Ustedes van a tener más o menos un diseño similar, ¿no? Ya que les estoy tratando de compartir la manera en la que soy como docente, entonces para que tengan una idea. No sé, Eh, me quería decir algo, mi sí. compañero. Acabo de enviarles al grupo de WhatsApp. Sí, ahí está la dirección del enlace donde ustedes deben acceder para ingresar a la plataforma, ¿sí? Entonces ahí con su usuario y su contraseña, sí, van a ingresar a la plataforma. Sí, permíteme un ratito y ya voy a compartir la pantalla para que Claro, veamos un poco, explicarles, ¿sí? sí. Ya, una vez que ustedes con su usuario y clave, sí, en el WhatsApp ya está el link para que puedan ingresar acá. Sí, van a irse a la parte superior derecha y aquí les va a salir acceder. Sí, dan un clic ahí, les va a pedir su nombre y su usuario y su contraseña. Sí, es la contraseña y usuario que ustedes ya gestionaron en el correo que se les envió. Sí, Profe, dígame. quedamos que el nombre del usuario era el email, ¿no? Sí, el correo electrónico. Ajá. Ah, ya. Y de ahí ya bueno, ya era la número de La cédula. Ya me olvidé. contraseña que usted, porque la contraseña era la que ustedes gestionaron, porque se les envió un correo para que puedan hacer el cambio de esa contraseña, porque teníamos inconvenientes con eso. Ya me olvidé. Así, voy a enviarte otro correo que puedas restablecer la contraseña, ¿ya? A ver, espérese. Ya, coméntame si es que puedes acceder, si no para enviarte otro correo para que restablezcas de nuevo la contraseña.
Chut. No pude, profe. A ver, ¿cuál era tu correo? Alfonso Mora 96@gmail.com. ¿Sí está bien? Sí. Ahí ya me llegó. Ya. Ahí puedes restablecerle de nuevo la contraseña y el usuario. No, y me olvidé, chuchique. Y ahorita voy a ver, profe. Ya. En el correo trata de verle para que puedas restablecer la contraseña. Y ahorita no lo voy a ver. Si el compañero Gavilanes me confirma, ¿usted tuvo algún inconveniente con la plataforma? Sí. Coménteme si usted sí puede acceder y todo está bien. Ah, es que el nombre de usuario ha sido mi cédula, ha sido. Ya, No, Claro, profe, yo no tuve problemas. Sí, ya, entré. chévere. Eh, Señor Gavilanes, no sé si verá, ahí están unas actividades, ¿sí? Que ustedes van a tener que subir. Es de las semanas pasadas, los deberes y todo eso van a tener que subir. No sé si tiene inconveniente con subir los documentos. ¿De subir los deberes Ah, ajá, o qué? No, no tuve ningún problema, inconveniente. profe. No, Ya, chévere. Ya, muy bien. Muy bien. Coménteme, ¿puedo ingresar? espérense un ratito, profe. Ya. Hasta eso vamos a ir un poco viendo. Ya. Bien. Hasta eso les voy a explicar un poco de lo que tiene hasta ahorita está subido, ¿ya? Bien. Cuando ustedes ingresen, si van a tener una pantalla central, ¿sí? Aquí está subido el sílabo, ¿sí? El sílabo es todos los temas, ¿sí? Bueno, el sílabo lo socializamos en la primera clase. Ahí están todos los temas, subtemas que hemos venido tratando y trataremos en la siguiente semana, ¿sí? El plan de clase nos están, bueno, el plan de clase le subiremos entre estas semanas, ¿sí? Los planes de clase se preparan cada semana para que ustedes tengan una idea de los links y videos que se van a manejar, ¿sí? Y el texto guía. Sí, ojo, aquí en esta carpeta donde dice texto guía, sí, ahí le subimos un documento, un PDF, sí, en donde está cómo realizar el mantenimiento o más bien es un PDF de mecánica básica en general, sí. Lo que abarca es un poco de motor, suspensión, frenos, dirección, sí, normas de seguridad y herramientas del taller, sí. Es una guía básica para que ustedes también tengan, ¿sí? De dónde guiarse, ¿sí? De dónde estudiar. O sea, ahí ya puedo entrar, ya, profe. Chévere. Ya, verás. Ya, ahora sí, como ya estás, ya puedes entrar, ¿sí? Ustedes van a tener que subir, ¿sí? Los documentos, cualquier tipo de documento, ya sea leer, o por ejemplo, en el caso de nosotros, como habíamos hecho los talleres y la evaluación
por medio de la plataforma de Google, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es una captura de la nota que le sale al final, ¿sí? Una captura de esa nota y la guardamos como PDF, ¿sí? O en un documento, ¿sí? La guardamos como PDF y eso vamos a subir. ¿Por qué en formato PDF? La plataforma, ¿sí? A nosotros como docentes solo nos permite revisarles o calificar la información que nos envíen si el documento está en PDF, ¿sí? Entonces, si ustedes no mandan en ese formato, no vamos a poderles calificar, ¿sí? Bien, por ejemplo, si ya accesaron a la plataforma, van a tener una guía como esta, ¿sí? A mi lado izquierdo, sí, está un panel de navegación, ¿sí? Ahí van a poner en mis cursos o curso actual, ¿sí? Y van a darle un clic donde dice mecánica básica, ¿sí? Cuando ustedes A estén ver, ahí, a ver, yo recién pude entrar, profe. ya, te vas a ir aquí al lado, al panel izquierdo, ¿sí? Y ahí te dice curso actual, mecánica básica. A ver, profe, por favor, espéreme un ratito. Es que yo estoy en celular, profe, no puedo ahorita estar con, con computadora, porque yo sí le expliqué al profe Alex Claro, que tenía estaba en un problema familiar. ya. Verás, en tu caso, ahí en la pestaña, ¿cómo es? Arriba están unos tres puntitos, ¿verdad? En el navegador que estés utilizando. Ahí pone vista de escritorio, Ya, profe, espéreme un ratito. para que un poco sea similar a lo que estamos viendo. A ver, aquí dice, a ver, dame un segundo. Aquí no me... Tareas que se requieren atención, eh, páginas de sitio, mi curso mecánica básica, algo así era, ¿no? ¿Verdad? Sí, mecánica básica. Sí, correcto. Listo. Ya. Ahí ya vas a estar en O sea, aquí lo que está aquí, sí, hago planes de clase y te van a... Sí, aquí me sale evaluación 1. Me sale esto. Dice estado de la entrega, no entrega. No, ya. agregar entrega. O sea, no entiendo. Ya, verás. Eso, justo a eso íbamos, ¿ya? Ya cuando ustedes estén en la plataforma, así como en este caso, te van a salir las actividades que nosotros hemos ido subiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de, veamos, por ejemplo, aquí dice evaluación 1, ¿sí? Sí. El resumen era la tarea que, por ejemplo, tenían que subir. Este te debe salir como tarea retrasada, porque estaba habilitada hasta el día domingo. Sí pueden subirle, pero obviamente les va a salir tarea retrasada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, No sé, ¿sí? pero no me sale, a mí no me sale estado de la entrega, solo me pone no entregado, sin calificar, última modificación, comentarios de la entrega, 0. Nada más. Nada más, profe. Ya, espérame un ratito. Ya, mira, más o menos te va a salir como... espérame un ratito. Ya, más abajito no te sale agregar entrega. Sí. Ya. Ok, ahí donde les sale a ustedes agregar entrega, ¿sí? Ahí le van a dar un clic y te va a decir que selecciones, ¿sí? Donde hayas guardado tu PDF, ¿sí? Y ahí por ese medio le subes. En el caso tuyo, si es que vas a hacerlo desde un teléfono, ¿sí? Vas a tener que saber en qué, por ejemplo, si te envías por WhatsApp, o sea que lo elabores en tu mismo teléfono, ¿sí? Vas a tener que hacer Claro. una carpeta para que sepas dónde le guardas. Y de ahí le pones agregar entrega, ¿sí? Subir archivo. A un lado, si de subir archivo está un icono como una carpetita. Ahí le das un clic y te va a aparecer
de dónde quieres subir el archivo y de ahí lo subes. Oye, no, bueno, no sé cómo transformarle aquí en el celular a PDF y eso. Ya, verás. Tengo que descargarme alguna aplicación. Sí, justamente nosotros estábamos por comentarles una idea que tenemos, ¿sí? Verán, denme un segundo, ¿sí? Verán, por ejemplo, en tu caso, ¿sí? Como sabemos que no dispones y ahorita por tu situación no estás en tu casa con una computadora disponible, ¿sí? Y el objetivo tampoco es que ustedes vayan a un centro de cómputo, ¿sí? Claro. Entonces, verás, yo les iba a proponer dos opciones, ¿sí? La primera opción sería que ustedes nos envíen, ¿sí? Los trabajos y las distintas cosas, o sea, nos sigamos manejando por medio del WhatsApp, ¿sí? Nos manejamos por medio del WhatsApp en formato Word, hay aplicación, ustedes guardan su documento y nos envían al WhatsApp. Y nosotros, ¿sí? Les convertimos y les damos subiendo a la plataforma, ¿sí? Claro, profe. Esa es Entonces, buena no idea, me sé, parece. O sea, o sea, bajarnos la aplicación de Word. claro, hay uno que se llama WPS. En ese documento, perdón, en ese tipo de documentos tú puedes editar. ¿Sí? En ese tipo de aplicaciones tú te dejas editar. Entonces tú haces tu deber, le guardas como Word porque nosotros les enviamos un formato en Word, ¿no es cierto? Para que hagan las tareas y un formato de tareas. Entonces ustedes editan, guardan y nos enviarían al WhatsApp, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el inconveniente en si hacemos este tipo de mod? ¿Sí? Necesitaríamos que ustedes, ¿sí? En un mensaje al WhatsApp, sea a mi persona o a mi compañero, ¿sí? Que le envíen el usuario y clave que están registrados, ¿sí? Para Ya. nosotros poder acceder al sistema y subirle como PDF, ¿sí? Esta manera es para un poco ayudarles a las personas que no tienen o no pueden subir el archivo, ¿sí? Entonces, de este modo, sí queda o sea, eso ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Para que nos envíen sea al chat de mi O compañero, sea, yo digo obviamente no al grupo. en este problema, profe. Claro, eso Porque digo, así si los podríamos compañeros, igualarnos. si los compañeros pueden, si les hace más fácil de la otra manera, o sea, chévere. Y en este caso, como que solo yo en este caso le enviaría en este caso al WhatsApp de cualquiera, de usted, profe, o del otro profesor también, a cualquiera de los dos. O sea, por mi caso, si a los otros se les hace más fácil así. O sea, yo digo por mi caso, no estoy hablando por mí. Claro, eso digo, ya queda a criterio de cada uno, ¿sí? Nosotros les podemos ayudar de esa manera, ¿sí? Para que ustedes no se desigualen, ¿sí? Esto solo en cuanto a subir deberes, ¿no? O sea, subir a las actividades y eso. De ahí, ustedes al acceder a la página pueden descargarse los PDFs o acceder a los contenidos en la misma página para que puedan revisar, ¿sí? Los contenidos que se han venido tratando o que se van a tratar, ¿sí? Ya. Entonces, eso les digo, si ustedes quieren ser parte de esa opción, bien nos comunican por el WhatsApp y para nosotros ayudarles. Si no tienen inconvenientes con la plataforma, un poco les voy a pasar a decir, a mostrar más bien, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Vamos a enviarles unos documentos en PDF el día de mañana, más tardar, ¿sí? El uno va a ser de su deber ya calificado, ¿sí? En formato PDF. Les vamos a enviar de su deber, del primer deber que se les envió, ¿sí? De sistemas de frenos de PV. Entonces ustedes, ¿sí? Nosotros les enviamos esos archivos, ustedes abren la tarea que dice sistema de frenos de PV y van a agregar la entrega, ¿sí? Van a subir ese archivo. Lo mismo haremos con la nota del primer test que hicimos, ¿sí? Del primer taller que hicimos, ¿sí?
y la nota de la evaluación, ¿sí? De la evaluación que dimos el día jueves, ¿sí? Entonces, esas tres actividades nosotros necesitamos que suban, ¿sí? A más tardar, como les digo, el día de mañana yo ya les estaría enviando cada uno de esos archivos para que ustedes, ya les envío en formato PDF para que ustedes puedan subir. Y de no, ¿sí? Si ustedes no pueden o tienen algún inconveniente, ¿sí? Como les digo, les damos esa apertura de que nos envíen su usuario, ¿sí? Para nosotros poder acceder al sistema y cargar esa información. Esto lo hacemos porque ya estamos, obviamente, ya esta es la tercera semana, ¿sí? Faltaría una semana más de clases y terminaríamos el curso, ¿sí? Entonces, para que no estén ocupando mucho tiempo en subir tareas y tantas cosas, ¿sí? Entonces nos seguiríamos manejando por el grupo, ¿sí? Y Profe, subiríamos, sí, dime. disculpe, o sea, de mi parte yo no sé si hay la posibilidad de yo mandarle el resumen al WhatsApp con mi número de usuario y todo eso. Claro, eso les Es digo, claro, solo al WhatsApp nomás, en este caso. claro, eso. Ahí, nos comunican al WhatsApp de cada uno y con eso la información nos sale de docente a alumno, ¿sí? Y esto sí me Entonces, facilita bastante, profe, porque chuta, como estoy en viajes y todo ese tipo de cosas, entonces por ese lado me ayudaría bastante. eso digo, yo les entiendo, ¿sí? Este curso de capacitación, el objetivo que tiene es obviamente que ustedes aprendan, ¿sí? Más que estarles un poco molestando, digamos así, y más que todo en este tiempo que estamos, en este proceso de aislamiento que estamos, ¿sí? No sería lo más ideal que ustedes tuvieran que salir o estar buscando una computadora, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros les podríamos ayudar. Sí. Bien, bien, muchachos, entonces quedemos en eso, ¿sí? ¿Me iban a decir algo? No, bueno. Bien, muchachos, entonces como les digo, les comento, quedemos en eso, ¿sí? Mi parte, sí, profe. Ya, chévere. Eso les digo, al WhatsApp de cualquiera, pero al interno, sí, o sea, al número de mi compañero o al mío, sí, ahí envían la información y nosotros les ayudamos. Bien, muchachos, entonces por el día de hoy daríamos por concluida la clase, Listo, sí. profe. El día de mañana, como saben, esta semana sí y la siguiente también, estamos iniciando 7 y 10 en punto, sí. Por favor, un poco la puntualidad, sí, si tienen inconvenientes, como les hemos dicho, avísennos, sí, no hay ningún problema. Porque esto de que nos avisen es para nosotros un poco, aunque sea los primeros minutos, hablar de temas generales y que ustedes, ¿sí? No se pierdan la clase en específico, ¿sí? 7 y 10 nosotros arrancamos con la clase. Si es que por alguna situación ustedes no pudieron ingresar, el link queda ya subido en la plataforma, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ingresar y ver la clase, ¿sí? Tratemos un poco de igualarnos, ¿sí? El objetivo es, como les digo, aprender. Bien, muchachos, que tengan una excelente noche. De mi parte, nos vemos el día de mañana. Le doy Ya, paso a mi profe. compañero. Ya, hasta mañana. Efectivamente, gracias a mi compañero por la acotación y todo lo que nos dijeron, así que muy buenas noches con todos. Buenas noches, profe. Buenas noches.